Amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión vamos a platicar de una película que algunos de ustedes propusieron en TikTok. Me refiero a El Cafre, de 1986, dirigida por Gilberto Gascón. Para adentrarme en ella, me voy a dividir en 4 puntos, y el primero tiene que ver con el contexto, es decir, el momento en que llega a las salas de cine. Para ese entonces, el público ya tenía plenamente identificado un personaje ligado a las historias de camiones de carga, ligado a trailers. Y me refiero a Lola la Trailera, interpretado por Rosa Gloria Chagoyán. Esa película se estrenó en 1984. Fue un boom de taquilla, fue un fenómeno, incluso impactó fuera de la pantalla mediante mujeres que se empoderaron, mujeres que dijeron, oye, pues creo que a través de ser trailera, de transportar camiones de carga, puedo encontrar una fuente de ingreso, puedo tener un empleo y puedo desarrollar una carrera. Y tan es así que en la actualidad siguen egresando mujeres transportistas de carga en el norte del país y tienen como base Lola la Trailera. Incluso la misma Rosa Gloria Chagoyán eh, es madrina de varias de estas transportistas. Ella está al pendiente de que estas mujeres se gradúen como traileras y que no solamente se gradúen, sino que también tengan empleo para poder transportar carga. Ese fue el impacto, esa fue la dimensión de Lola la Trailera, nomás para que se den una idea. Entonces, al ver el éxito que tiene Lola la Trailera, los productores dicen, pues vamos a hacer una segunda película. Y así es que en 1986 se estrena El secuestro de Lola la Trailera, dirigida también por Raúl Fernández, y que empata con otras dos películas de trailers en ese año. Una de ellas es El Cafre, la otra es El Tráiler Asesino, de Alfredo Gurrola y protagonizada por los hermanos Almada. Bueno, estas tres películas, ninguna compite entre sí, ninguna choca entre sí, ninguna le roba protagonismo a la otra, cada una tiene su toque distinto, cada una maneja una historia diferente, una trama que no tiene que ver una con la otra. Por ejemplo, Lola la Trailera, bueno, tiene su propia identidad. La gente ya sabía quién era Rosa Gloria Chagoyán al frente del volante. El tráiler asesino, bueno, también tuvo tema de conversación porque aparecen en la película Alma Delfina y Pepe Magaña, dos actores que formaban parte de la serie Cachún Cachún Rarra, que también era uno de los éxitos juveniles de aquel entonces. Y aparece El Cafre, una película que, entre otras cosas, llama la atención por el reparto que tuvo, ¿no? Gilberto Gascón supo conformar un elenco pues impresionante para lo que era en ese momento también el cine mexicano. Pues tenía Blanca Guerra, Sergio Goyri, Valentín Trujillo, Andrés García, Julio Alemán, Rebeca Silva, apariciones como la de Pedro Weber Chatanuga, Armando Silvestre, Felipe Arriaga, que estaba despuntado a ser el nuevo Javier Solís de la música mexicana y que desafortunadamente después murió asesinado. En fin, se contó con un gran elenco. En ese contexto es como llega el Cafre, en el marco de historias de transportes de carga, de traileros que el público, los espectadores, pues estaban recibiendo muy bien. Y pasamos al segundo punto, tiene que ver con la historia, algo que plantea la historia, una subtrama, un subtexto que aborda el Cafre. Vemos que Pedro, interpretado por Joaquín Cordero, pues es un transportista contratado para llevar del norte del país al centro del país, pues una maquinaria ilegal, un aparato que requiere de ciertos cuidados específicos. Y para eso se ve obligado a viajar junto al científico quien tiene la responsabilidad de estar verificando la temperatura de esta maquinaria porque es volátil. Y en un momento dado, si la maquinaria no se regula a tiempo en sus ajustes de temperatura, pues puede estallar. Así que eres el que tiene que estar atento a que todo marche a la perfección y que no se corra ningún riesgo. Al mismo tiempo, Pedro está viviendo una tragedia familiar. Su esposa está imposibilitada a actuar, no sabe qué hacer, está devastada porque una de sus hijas, bueno, mejor dicho, su hija, interpretada por Blanca Guerra, pues quiere irse con el amante que pues tiene varo, es un poco más grande que ella, y eso le molesta a uno de los hijos, que es Edgardo Gascón. Un muchacho que siente eso como una deshonra familiar, como que está mancillando el honor y pues no quiere que eso suceda, así que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de impedir que su hermana se vaya con este amante. Y por otra parte está un hijo ahí desobligado,
al que ni le va ni le viene, incluso yo creo que su propia gente, que está más preocupado por la parranda, por el desmadre, que incluso tiene confrontaciones directas con el papá, y me refiero a Sergio Goyri. Estos son los tres hijos de Pedro, pero de los cuales dos son los que le están llamando mucho la urgencia por llegar a tiempo a la Ciudad de México, no solamente para entregar esa maquinaria ilegal, sino también para poder intervenir y evitar que ocurra algo terrible al interior de su nicho familiar. Esa es la trama, pero bueno, el subtexto que nos marca la película del Cafre es precisamente esta maquinaria ilegal que es la que transporta a Pedro. En los años 80, en ese periodo, pues se produjeron un sinfín de películas que hacían hincapié específico en las sustancias que se consumían o que se traficaban, ¿no? Veíamos historias donde se veía de forma palpable al consumidor o al traficante o incluso a los propios judiciales que trataban de impedir que esas sustancias llegaran pues a gente inocente, ¿no? A las víctimas del crimen organizado. Pero aquí es como un punto medio. Nos muestra que esta maquinaria en realidad va a ser utilizada para procesar estupefacientes. Es decir, por un lado teníamos estas películas que mostraban cómo opera ya con la sustancia hecha el crimen organizado, y por el otro las historias donde también vemos los efectos que tienen en los consumidores. Y aquí es como, a ver, asómense también a que esto pasa, ¿no? También se introducen al país aparatos, se introducen al país tecnologías mediante las cuales se alteran y se procesan algunos químicos que llegan pues a los consumidores, a las víctimas, repito, del crimen organizado. Entonces también esa subtrama es interesante de abordar y que a lo mejor se pierde mucho en la lectura, ¿no? De lo que es el Cafre, que en sí es un melodrama. O sea, si lo vemos así, está cobijado, sí, por una historia de acción, donde pues Pedro y su acompañante, el científico, tienen que lidiar contra las vicisitudes que implica pues darle mordidas a los panditas, en este caso así se les llamaba a los federales de caminos, que los van interrumpiendo en el camino pues para pedir su mochada, ¿no? A cambio de no revisar la carga o de no hacer algo al respecto, pero pues algunos no están dispuestos a recibir moches o viceversa, pues tampoco los otros están ya dispuestos a poder darlo. Y vamos a un tercer punto, tiene que ver con Joaquín Cordero. Joaquín Cordero llega a la película ya como un actor maduro, un actor que había sorprendido a varios por su aparición como el villano en Cuchillo, este western de Rodolfo de Anda, donde es el general que va arrasando a los pueblos nativos, donde prácticamente desprecia al ser humano. Y este villano que llamó mucho la atención por el físico que tenía Joaquín Cordero para ese entonces, y porque por la forma en que él interpretó a su personaje. Había un público habituado a verlo como galán de la época del cine de oro mexicano, de verlo como un bonachón, de verlo como un hombre amable, pero bueno, irrumpe con Cuchillo él, con un villano del cual pues se ha hablado poco, ¿no? Y que incluso está infravalorado, como también está infravalorado su personaje del Cafre, porque vemos a un personaje que a pesar de sus años, sigue manteniendo un físico impresionante, se sumerge en una historia en la cual tiene que lidiar con su propio conflicto interno por tratar de impedir que la familia se venga abajo, al mismo tiempo tiene que lidiar con los sobornos que tiene que repartir a los propios panditas que se encuentran en el camino, tener que lidiar con el científico al lado porque no está de acuerdo en el hecho de la carga que tiene que entregar, y todas las peripecias que también tiene que sufrir en su trayecto, como el reclamo de un amante, porque también el señor moralmente no puede reclamar mucho, y esa amante es interpretada por Rebeca Silva. Entonces todos estos matices los tiene Joaquín Cordero, repito, en un personaje que a lo mejor no se le ha dado el reconocimiento que merece, y que si lo empatamos con Cuchillo, y por ahí al cura que interpreta en La secta satánica junto a Germán Robles en 1989, donde incluso revive la pasión de Cristo de una manera muy particular, ya entrado en años Joaquín Cordero, bueno, podemos hacer una trilogía de esos personajes infravalorados de Joaquín Cordero en aquellos años. Y por último, ya para cerrar, nada más, la película está basada en una novela de Manuel Cubillas Bravo, titulada El Cafre. La pregunta es, ¿dónde está la novela? ¿Quién tiene la novela? ¿Alguno de ustedes ha tenido acceso
a la publicación material del Cafre, saben cómo es la portada del libro, lo han olido, lo han ojeado. Yo no conozco a nadie que tampoco lo haya hecho. No sé si existan ejemplares del Cafre. Lo cierto es que Gilberto Gascón tuvo acceso a un ejemplar y de ahí pudo realizar la película. Pero fuera de él y de Jorge Patiño, que le ayudó también a escribir el guión, pues no sé quién más haya tenido acceso a esa novela. Es como un misterio particular que se desprende del Cafre y que ahí queda. Si alguien sabe dónde se puede conseguir la novela, si alguien sabe quién la tiene, pues avísenos nada más para decirle a esa persona que tiene un tesoro, dada la circunstancia de que no hay un ejemplo visible ni palpable de lo que es la novela del Cafre, o por lo menos a mí no me ha tocado verlo. Si ustedes saben de alguien, rolen la información.